Muy buen día, mi nombre es Ana Cristina García Rosa y en esta oportunidad hablaremos de varios huesos del cuerpo. Para empezar hablaremos del hueso del tórax, el esternón. El esternón es un hueso plano colocado en la parte media y anterior del tórax. Se divide en dos caras, anterior y posterior, en dos bordes que son laterales y se divide en dos extremidades que son superior e inferior. Sus bordes laterales son observados a los lados de ellos unas escotadoras articulares más o menos profundas llamadas escotadoras condrales. La primera escotadora está en la parte superior del borde lateral en el manubrio. La segunda está a nivel del ángulo de Lewis y el resto en el borde lateral del cuerpo. Sus caras. Su cara anterior es convexa en el sentido vertical. Presenta la unión del puño con el cuerpo. Un ángulo saliente hacia adelante también recibe el nombre de ángulo de Lewis. En la parte superior del puño se notan rugosidades y a veces se encuentran a los lados sendas crestas oblicuas hacia abajo. Su cara posterior es cóncava en el sentido vertical y lleva, aunque más atenuadas, las mismas crestas transversales que la cara anterior. Se observan también rugosidades para la inserción del triangular del esternón. Sus extremidades. La extremidad superior es llamada también base. Presenta en la parte media una escotadora también llamada horquilla esternal. A cada lado de esta existe otra cóncava transversalmente y convexa en sentido anteroposterior que sirve de articulaciones a las extremidades internas de la clavícula, por lo que recibe el nombre de escotadora clavicular, que son justamente estas que podemos observar acá. La extremidad inferior es también llamada apéndice xifoides. Es mucho más delgada que el resto del hueso, conserva su constitución cartilaginosa, su forma es muy variable, lleva un agujero u orificio xifoide. Ahora hablaremos del hueso de la columna vertebral. El coxis está situado en la parte inferior del sacro. Tiene contorno de forma triangular con base en la parte superior y vértice inferior, aplanado de adelante a atrás. Se conforman por dos caras, dos bordes, base y un vértice. Sus caras. Su cara anterior es cóncava, presenta de 3 a 4 surcos transversales que resultan en la soldadura de los cuerpos vertebrales de las 4 o 5 vértebras coxígeas. Su cara posterior es convexa, muestra los mismos surcos transversales que separan los cuerpos de las vértebras coxígeas. Presenta bordes, los bordes laterales y son irregulares y rugosos. Asimismo, dan inserción a los ligamentos sacrociáticos y al músculo isquiocoxígeo. Su base presenta en la parte media una superficie elíptica que se articula con el vértice del sacro, prolongaciones verticales o astas menores del coxis. Presenta un vértice que es obtuso, osificado en adultos y viejos, permanece cartilaginoso en los jóvenes. No siempre ocupa la línea media, pues con frecuencia presenta desviaciones laterales, que serían estas que están acá. Ahora vamos a hablar del hueso de la extremidad superior, el cúbito. El cúbito es un hueso largo situado dentro del radio, entre la tróclea humeral y el cóndilo carpiano. Presenta un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis. Aquí podemos observar sus caras, anterior, posterior e interna. Su cara anterior excavada en su tercio superior que sirve de inserción al músculo flexor común profundo de los dedos. En ella se encuentra el agujero nutricio. Es más o menos convexa. Su cara posterior está dividida en dos partes, externa e interna, separadas por cresta vertical. La porción externa presenta varias crestas dirigidas hacia abajo y afuera que limitan las superficies de inserción del abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor propio del índice. La cara interna. En su parte inferior es estrecha y está por debajo de la piel. La superficie está cubierta por el músculo flexor común. Entre sus bordes encontramos el anterior, que es rugoso en su parte superior, sirve de superficie de inserción al flexor común profundo de los dedos. En su parte inferior se inserta el promador cuadrado. El borde posterior es muy mareado en su parte media, desaparece casi totalmente en su parte inferior, sirve de inserción a los músculos cubitales anterior y posterior. Sus extremidades. La superior presenta una gran saliente vertical llamada holocreano y otra horizontal más corto o apófisis coronoides. Tiene unas apófisis coronoides que tienen forma de pirámide cuadrangular cuya base se confunden con el hueso y cuyo vértice dirigido hacia adelante y ligeramente doblado hacia arriba. La inferior se termina por dos salientes. El externo o cabeza del cúbito es de mayor volumen, redondeado y liso, articulándose por fuera con la pequeña cavidad sigmoidal del radio. El otro saliente situado dentro y atrás del anterior es cónico y se llama apófisis estiloides del cúbito. Hueso de la extremidad inferior. La tibia es un hueso largo situado en la parte anterior interna de la pierna dirigido verticalmente. Dos ligeras curvaturas le dan forma de S alargada. Es cóncavo y tiene un cuerpo, aparte de sus caras y bordes. Tiene una cara interna que está en contacto con los tegumentos, lisa en su mayor parte, más o menos plana hacia los extremos, porción media cóncava. La cara externa en su parte superior tiende a hacerse anterior y convexa en su parte inferior. En su parte superior lleva una depresión. La cara posterior es más o menos plana y presenta en su tercio superior una cresta rugosa oblicua hacia abajo y adentro llamada línea oblicua. Sus bordes. El borde anterior marcado en sus 3/4 superiores recibe el nombre de cresta de la tibia.
El borde externo, señalado en su extensión en su parte inferior, se bifurca, quedando comprendida entre su rama la superior donde se articula. El borde interno es obtuso en su parte superior y bien marcado en la inferior. Sus extremidades, la superior es bastante voluminosa, diámetro transverso mayor que el anteroposterior, formado por dos grandes masas laterales denominadas de la tuberosidad de la tibia. La inferior es menos voluminosa que la superior, tiene forma de pirámide cuadrangular, cuyo vértice se confunde con el cuerpo del hueso y cuya base presenta gran superficie articular. Gracias por su atención. Adiós.